Este es un mensaje que me gustaría que escuchen mis hijas cuando pasen los años y entiendan un poco más. Me gustaría que escuchen todos aquellos que están arrancando en el caminar con Dios. También creo que va a ser bueno para aquellos que tienen años, pero sé que a veces el corazón está más duro y es más fácil explicarle al que está arrancando que hay cosas que van a ocurrir que tal vez no le vas a encontrar sentido. Este es un mensaje enfocado para todo aquel que quiera amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Para el que quiera amar a Dios de esa manera y quiere transformarse en un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, para esa persona, ese hombre, esa mujer, es este mensaje. ¿Qué título, no? Que imagínate, más allá del título que puedas lograr acá en la tierra, que te digan esto, lo otro, y poner una placa en algún lugar, ¿qué título transformarte en un hombre conforme al corazón de Dios? Una mujer conforme al corazón de Dios, conocido desde los cielos, que los ángeles digan, mirá, ese corazón es un corazón como el corazón que le gusta a Dios. El único hombre que obtuvo ese título, al menos textual así, fue David. El famoso David que mató al gigante con la onda, el famoso David que escribió el Salmo 23, ese hombre se transformó en un hombre conforme al corazón de Dios. Y no porque David haya sido una persona perfecta, porque gracias a Dios que la Biblia está llena de las imperfecciones que cometió David para hacernos saber que esto no es para personas perfectas, sino para personas con un corazón contrito y humillado. Porque si David metió la pata, la metió hasta el eje, se acostó con la vecina, mandó matar al esposo de la vecina, se mandó todas las macanas posibles, pero cuando Dios lo confrontaba y le decía, acá estuviste mal, David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, en el Salmo 51. Y ese era el corazón que a Dios le agradaba. Un ser humano, de carne y hueso como todos, pero conforme al corazón de Dios. Mata al gigante Goliat, anteriormente había sido ungido por el profeta Samuel como rey de Israel, pero no se cumple en que se transforme en rey de Israel hasta 15 años después. Pasa el tiempo de que recibe la promesa, la profecía, que el profeta Samuel unge como rey, y pasa 15 años difíciles, donde su suegro Saúl lo intenta matar, donde David se tiene que esconder en las cuevas, tiene que andar como un proscrito, tiene que andar perseguido. 15 años difíciles, pero a los 15 años se cumple que David se transforma en rey de Israel. La profecía se cumplió. ¿Y qué hace David como un hombre conforme al corazón de Dios? Cuando llega ahí, a la cima, se acuerda y reconoce que si llegó ahí fue gracias a Dios. Eso hace David. Reconoce que si llegó a ese lugar fue gracias a Dios. Vieron que a veces, como se dice, se llenó de papelito, ¿no? Llegó a la cima, llegó a un nivel y se mareó con los aplausos. David no, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces cuando llega ahí, ya que la gente lo aplaude y diga, rey David, él recuerda, reconoce que si está ahí es porque Dios lo puso ahí. ¿Y qué hace? Como un hombre conforme al corazón de Dios, quiere traer el arca del pacto al lado del palacio. ¿Qué era el arca del pacto? Era una caja de madera, más o menos así, más o menos tenía unos 67 centímetros de alto y de ancho y 1,20 m más o menos de largo. Una caja así, de madera recubierta por oro. En su interior tenía las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés, el maná con el que Dios había alimentado al pueblo de Israel en el desierto y la vara de Aarón que había reverdecido. Y en la parte superior tenía esos querubines con esas alas que se tocaban en las puntas así y se cubrían los rostros. Una caja de madera así. Esa caja, esa arca del pacto, en el tiempo de Moisés cuando estaban en el desierto, tenían una tienda especial donde estaba en el lugar santísimo el arca. Lugar al que no entraba cualquier persona, sino que un sumo sacerdote entraba una vez al año, el sumo sacerdote, una sola vez al año.
Nadie entraba y se acercaba al arca del pacto así nomás. Pero en los tiempos de David, a diferencia de los tiempos de Moisés, que había una reverencia por la presencia de Dios y por el arca del pacto, en los tiempos de David, el rey anterior Saúl ni se acordó de ir a buscar el arca. Nunca tuvo en mente la presencia de Dios. Que la presencia de Dios estaba con David en todo tiempo, no es que estaba solamente en el arca del pacto. David lo reconoce: ¿a dónde podría huir de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia?, dice en el Salmo 139. David sabía que Dios estaba en todo lugar, pero había una reverencia por la presencia de Dios y por el arca, por traer el arca. Y dijo David: si yo llegué al palacio, si Dios me puso acá, yo quiero que la presencia de Dios tenga un buen lugar y volver a levantar la presencia de Dios en medio de este pueblo que se había olvidado. Eso hace David. Ahí empezamos a entender por qué David es un hombre conforme al corazón de Dios. Dice la Biblia que entonces David, dice en 2 Samuel capítulo 6, que es el pasaje que vamos a estar leyendo, volvió a reunir las tropas más selectas de Israel, un total de 30.000, y las llevó a Baalá de Judá para traer de regreso el arca del pacto de Dios, el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. David dice: vamos a buscar el arca del pacto. Y como todo lo que yo decía anteriormente, amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Lo que queremos es la presencia de Dios con nosotros. Lo que quiso hacer David. Los que amamos a Dios realmente, queremos que nuestra casa sea un lugar de adoración. Los que amamos a Dios realmente queremos que la presencia de Dios, que el Espíritu Santo se sienta a gusto en nuestra casa. Entonces cuidamos lo que miramos, cuidamos lo que escuchamos, cuidamos lo que se hace en casa. Somos conscientes de su presencia. Lo amamos a Dios con todo nuestro corazón y queremos que el Espíritu de Dios se sienta feliz con nosotros cuando vamos al trabajo, cuando estamos en cualquier lugar. Somos conscientes de su presencia. Y queremos hacer, los que amamos a Dios con todo nuestro corazón, lo que hizo David. Ir a buscar la presencia de Dios, ir a buscar el arca. Y miren lo que hace David. Dice que así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Todos estos años había estado ¿dónde? En la casa de ese hombre, Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Agío, hijos de Abinadab, del padre de la casa, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Agío caminaba delante del arca y o sea que Usa caminaba detrás. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando instrumento musical había, estaban tocando. Y esto lo había orquestado David. David quiso que cuando fueran a buscar la presencia de Dios, fuese como cuando se sale campeón de la Copa del Mundo, que toda la gente sale a celebrar y a festejar. Sea el país que sea, se arma una caravana grande y estaban a pleno festejo. Lo ponen sobre una carreta nueva, el arca, y la empiezan a llevar. Y cuanto instrumento musical, yo me imagino que hoy en día sería como poner un camión, ir por la plaza, varios camiones, autos, bocinas como la que tiene Fabián y Pamela, disfrutando de la fiesta, porque es una celebración que estamos trayendo el arca del pacto. Por eso Dios lo pone a David ahí, porque llega al puesto de rey y lo que hace es traer la presencia de Dios, es decir, volver a poner en lugar de honrar a Dios. Y se arma una celebración tremenda, que yo puse una canción acá, a ver si no sé si sale, que a mi entender, yo si hiciera el traslado del arca, pondría esta canción de Aline Barrios, Nuestro Dios es Dios alegre. ¡Con júbilo! Como dice ella. ¡Vamos! Nuestro Dios es Dios alegre. Y ahí iríamos tocando que bombo, platillo y la batucada, todos juntos celebrando. Estamos llevando el arca. Dice la Biblia que David baila, celebra, o sea que no era una música, era alegría, plena alegría. Pero ocurre algo. Estamos en plena alegría, en pleno festejo, pero ocurre algo. Yo quiero que imaginemos esto. Vos venís en plena alegría, en pleno festejo.
Todos celebrando que estamos llevando el arca y de repente se trastabilla el buey que lleva la carreta, ¡pac! Y cae muerto el que va a sujetar el arca. En pleno festejo. Los que están cercanos al hecho, porque no eran que eran un festejo que eran 30, 40 personas. Fue con 30.000 soldados más toda la gente del pueblo, yo qué sé, como 50.000 personas. Una locura. Los que están cercanos ahí no quedan descolocados totalmente. Vos ibas en pleno festejo tocando y de repente el buey trastabilla y Usa, que estaba detrás, dice que cuando llegaron al campamento de Trillar de Nacón, los bueyes tropezaron, trastabillan, y Usa, que iba detrás, extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Imagínate lo que fue ese evento. Todo festejo, se trastabilla, ¡pum! ¡Pac! Cae seco. O sea, no quedaba duda para los que estaban cerca de que la muerte de este hombre fue por tocar el arca, porque él estaba sano, estaba bien, y lo que hizo fue sujetar el arca, y cuando la toca, cae seco. Lo que debe haber sido, aparte de la gente que seguía festejando un poco más allá, sin entender, porque no es que tenías parlante para avisar, pare la música. Yo me acordaba una vez que estaba en un toque de rock, y estaba en el pogo ahí cuando la gente salta todo en el pelotón. Y de repente los que estaban más adelante empezaron a hacer así como una ronda. Y yo dije, mirá, van a saltar en ronda. Pero no es que estaban saltando en ronda. Uno de los que estaba adelante se había desmayado. Estaban intentando hacer espacio, sujetando a todos los loquitos ahí saltando como yo, para que nadie se lo llevara puesto al muchacho que se había caído en el piso. Esto debe haber sido algo así. Estaban todos saltando, la gente festejando, y los de adelante queriendo explicar que ocurrió un hecho sumamente trágico. Que se cortó el baile, se apagó la música, quédense quietos con la pandereta. No es momento de bailar, es un momento triste. Y acá ocurre lo que le pongo el título al mensaje de hoy. Se llama así el mensaje de hoy: cuando no entiendo a Dios. Cuando no entiendo a Dios y quedo totalmente descolocado, quedo en falso. Así quedó David, así se sintió David. Estaba trayendo el arca a la presencia de Dios al palacio, le ponen una carreta nueva y la están llevando de la casa de Abinadab hasta Jerusalén, y de repente uno de los muchachos que va a sujetar el arca cae fulminado porque se enciende el enojo de Dios contra el muchacho. Y David quedó totalmente descolocado. ¿Te ha pasado alguna vez que has quedado descolocado y no entendés y decís, pero no entiendo a Dios? ¿Por qué esto así? Situaciones que has vivido, a mí me ha pasado. He vivido muertes cercanas, he vivido situaciones que yo quedo como diciendo, no entiendo. ¿Por qué? No entiendo. No entiendo. Desilusiones cuando vos tenés todo el plan, yo me acuerdo cuando me iba a casar, por ejemplo, era estudiante de la Facultad de Enfermería, iba a entrar al hospital evangélico y todas las puertas se venían abriendo, todo venía marchando bien. Lai me hizo la carta de recomendación, logré entrar, ya tenía todos los planes. Bueno, ahora sí, gracias a Dios nos podemos casar como Dios quiere que nos casemos, todo. Y al final no quedé. Me dijeron, llegaste siempre en hora, con buena actitud, buena simpatía, pero te falta experiencia. Y yo, y claro, si nunca trabajé en ningún lado. Y no entendí por qué. ¿Por qué, Señor? Si ya yo me quiero casar, ya tenía ya sabía la cuenta cuando me estaban orientando cuánto iba a ganar para juntar la plata y cuándo no iban a poder casar. Ya venía haciendo todos los cálculos. Estaba todo el testimonio armado. ¿Viste cuando vos tenés el testimonio armado? Que decís, voy, oro por esto, ocurre esto así, ya tengo el testimonio armado. Y no sale las cosas como uno espera. Y saben que David, que hay algo, si Dios lo quería a David y era un hombre conforme al corazón de Dios, es porque no era hipócrita. Y David quedó descolocado. David le puso al lugar desatarse contra Usa, dice. ¿Y cómo reaccionamos cuando pasan cosas así muchas veces? A veces reaccionamos como David, que te estoy queriendo mostrar que era un ser humano, cuando ocurren situaciones que no entendemos. Este mensaje es crucial
para la vida. Por eso quiero que mis hijas lo escuchen cuando sean más grandes. Ocurren situaciones en la vida que nos descolocan, que no entendemos. Y hay gente que se genera una herida, o lo que le pasa a David. David se enojó, dice la Biblia. Entonces David se enojó. ¿Con quién se enojó? Se enojó con Dios. Y hay personas que están enojadas con Dios. Porque cuando me tenía que haber sostenido no me sostuvo. Porque me dejó caer, porque siento que me falló. ¿Por qué pasa esto? Armo todo esto, dice David, para llevar la presencia de Dios al palacio y se muere este muchacho acá. Dice que entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Y nos enojamos con Dios a veces. Y no entendemos a Dios. A veces hay explicaciones. Saben que de esto algunos dan explicaciones. Dicen, yo puedo entender por qué murió este muchacho, porque la carreta no era el lugar para transportarla. Posteriormente David sí iba a traer el arca de vuelta, pero ahora lo va a hacer sobre los hombros de los levitas, como había sido indicado en el libro de Números. Algunos dicen, tal vez murió por su irreverencia, no tenía por qué tocar el arca. Yo una de las cosas que pienso es que el papá nunca le enseñó que eso era la presencia de Dios, que había que cuidarlo, que había que tratarlo con respeto y que la tenían ahí llena de polvo en la casa como una caja más. Y nunca tuvo reverencia por la presencia de Dios. No sé específicamente el motivo. Y creo que hay muchas cosas que no lo vamos a tener el motivo. Pero pasan cosas que nos descolocan y nos llevan a enojarnos. Y después de enojarnos, mirá lo que nos puede pasar. Miramos con desconfianza a Dios. Mirá lo que le pasó a David. Dice, ahora David tenía miedo del Señor, pero no temor y reverencia. Ahora yo no quiero llevar el arca. Y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom en Gat. Se ve que no lo quería mucho a este Obed-edom, porque después de un evento así que te digan, te quiero mandar el arca, te vas a encargar vos. Y aparte si te lo decía el rey, no es que decía no, en casa no, ahí era una monarquía. El rey decía, ahí va el arca va para allá y el arca va para allá. Cuando nosotros quedamos mirando a Dios como sintiéndonos que Dios nos dejó caer y no entendemos una situación, terminamos como le pasó a David, que quedó mirando a Dios con desconfianza. Y ya sentimos que Dios no es ese Dios y ese Padre tan amoroso. Porque esa situación no actuó como yo pensé que iba a actuar. Y a veces no entendemos. Y hay muertes, hay situaciones dolorosas que no entendemos. No todas las situaciones dolorosas que ocurren y muertes son porque Dios lo quiere así tampoco. Hay que entender esto. En la vida ocurren accidentes, que no era lo que Dios quería. No todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Por eso Jesús nos enseñó, cuando oren, digan, Padre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, la tierra no se hace siempre la voluntad del Padre. Tenemos que orar para que así sea y ser instrumentos de Él para que venga el reino de Dios a la tierra. Alguno puede pensar, José, pero esa es una historia del Viejo Testamento. Ese Dios que era medio de enojarse, de airarse, pero el Nuevo Testamento es diferente. Y yo te digo, no. Sigue siendo el mismo Dios que a veces es letal. Cuando Ananías y Zafira engañan a la iglesia porque habían vendido una propiedad en tal precio, le dicen, nosotros la vendimos en tal precio a los apóstoles, porque en ese tiempo era común que la gente vendía un terreno, vendía una casa y daba todo lo que tenía a los apóstoles. Pero Ananías y Zafira, para no quedar menos como los otros que lo habían hecho, dicen, nosotros vendimos esta casa en tanta plata, vamos a entregar todo. Y era mentira, la habían vendido en el doble y dieron la mitad. Cuando lo confronta el apóstol Pedro, Ananías y Zafira, estas personas, primero uno y luego el otro, caen secos, muertos, fulminados en el templo. Vos decís, pero por eso, José, así, letal, y toda la iglesia dice que se llenó de temor. ¿Será lo que pasa que Dios no mide las cosas como nosotros las medimos?
A veces uno pensaría, pero en vez de morir este muchacho, andá a saber qué hizo. ¿Por qué no murió el rey que era el responsable? Que aparte el rey con las macanas que se mandó en la vida, con las cosas que hizo. Nosotros no medimos las cosas como Dios las mide, pero Dios es bueno, es justo, es perfecto. Y si podemos verlo en este día, y si puede quedar grabado este mensaje para que cuando ocurran a nuestro alrededor situaciones dolorosas, poder seguir mirando a Dios sin desconfianza, y que es difícil. A mí me pasó una situación que no la puedo contar acá, pero donde vos sentís que, es lo que digo, este mensaje para aquellos que quieren amar a Dios con todo su corazón y que van a hacer todo lo que esté a su alcance para traer la presencia de Dios, para cuidar la presencia de Dios. En un momento de mi vida, cuando yo busco a Dios con intensidad, que me levantaba además de madrugada a buscarlo, me ocurre una situación sumamente dolorosa que me descolocó. Y eso generó una herida en mi corazón, de algo que el diablo se agarra para hacerme caminar con desconfianza. Seguir yendo a la iglesia, seguir orando, seguir buscando a Dios, pero tener esa sensación de que el diablo me apretaba a veces, esa inseguridad de que en cualquier momento todo se despatarra, esa sensación de que no estás caminando, ¿me explico? Y yo puedo entender que tal vez a alguno de los presentes y de los que vean este video le puede pasar. Seguís siguiendo al Señor, seguís cantándole y buscando, pero tenés una sensación ahí que el diablo se agarra para hacerte ver, no sé si Dios te ama tanto, no sé si te sostiene tanto. Y son mentiras del diablo, porque yo quiero que hoy el perfecto amor de Jesús eche fuera todo temor, toda inseguridad. ¿Saben cómo habrá pasado David esos próximos días cuando deja el arca en la casa de Obed-edom? Que fueron 3 meses. 3 meses de David no estar adorando a Dios o estar desconfiando, haciéndose preguntas, ¿en qué estuvimos tan mal? Al final lo conozco a Dios o no sé ni a quién estoy adorando, ¿no? Me descoloca este Dios. 3 meses. ¿Cómo habrán pasado esos 3 meses? Yo estoy seguro que horrible. Horrible. Dice la Biblia en el versículo 11 que el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. Parece que esto que fue tan peligroso que de repente una persona la mata, a un hombre como Obed-edom que recibe la presencia de Dios con reverencia, con respeto, lo bendice. Y era evidente la bendición a la gente. O sea, si era evidente, para arrancar, los hijos de Obed-edom no se murieron. Si era evidente la bendición, era porque si el hombre cultivaba la huerta, tenía unos zapallos grandes como una casa, tenía unas calabazas, tenía unas lechugas, tenía unos tomates, que la gente pasaba por el barrio y no sabía si era un cerco o era un atado de espinaca. Era impresionante lo que el hombre tenía, los tomates, las lechugas. La bendición de Dios era palpable, la prosperidad que Dios le daba. Dice la Biblia que entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y a todos los que tienen, a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando le dicen a David, mirá, en la casa de este hombre están saliendo las cosas bien, donde dejamos el arca, que la dejó como quien te tiro con la bomba. Le está yendo bien. Ahí David yo creo que hace el clic, así decir, ese es mi Dios. No entiendo por qué pasó aquello con Usa, y yo creo que ahí apenas le cuentan que Obed-edom estaba yéndole bien, se debe haber puesto a llorar, le debe haber pedido perdón a Dios por haber dudado de su bondad, de su corazón. Inmediatamente va a traer el arca nuevamente. Ahora hace ajustes David. Nos dice las crónicas de los reyes de Israel que ahí hace ajuste David y le dice a los levitas, vamos a cargarla de esta manera. Y dice que David danzaba, dice la Biblia en el original, que iba dando vuelta. Por eso hay una canción que se llama Remolineando, porque iba dando vueltas y saltando. Se había vestido con algo que era un poco más que un calzoncillo, tapándose no demasiado, porque para la esposa Mical después fue un desprecio y una burla cuando lo ve llegar. Y David se la manda a guardar porque le dice, pero estoy acá bailando ante la presencia de Dios porque mi Dios no eligió ni a ninguno de la casa de tu padre, que era el rey anterior. Y termina diciendo en el capítulo 6 de 2 de Samuel que Mical murió sin tener hijos.
Yo creo que nunca más tuvieron relaciones sexuales con David. A veces queremos meter a Dios y entender todas las cosas. Yo sé que es difícil lo que les voy a plantear ahora, pero no podés entender todo y no vas a entender todo. Lo que sí te quiero decir algo, si podés hacer lo que te voy a plantear para hacer ahora en el final, cuando vengan las situaciones difíciles, te vas a transformar en inquebrantable, en indestructible. Nosotros no vamos a entender todas las cosas, pero sí te puedo decir algo. Si vos adorás a Dios en medio de las tormentas y de las dificultades, cuando es inesperable que vengas a la casa de Dios después de una tragedia, después de que pase lo que pase, te transformás en inquebrantable, en indestructible. Y sobre todo, ¿saben qué pasa? Esto funciona. Esto funciona. Podemos no entender a Dios, pero corramos a sus brazos porque nos cuida, nos protege, nos bendice. Y cuando sigamos adelante a pesar de las dificultades, de las tormentas, de las cosas que vengan, y nos aferremos a Cristo y sigamos para adelante, vamos a mirar atrás y vamos a ver la bendición de Dios, como en la casa de Obed-Edom. Y Obed-Edom recibe tal bendición de parte de Dios, experimenta lo que es estar cerca de su presencia, que nunca más se aparta de él. Obed-Edom dejó la quinta, dejó la casa y se transformó en portero del palacio porque quería estar cerquita de la presencia de Dios. Dejó todo y los hijos de él también, porque experimentaron un Dios que era bueno. Vienen tragedias, sí, hay una muy conocida en mi familia cuando asesinan a mi abuela. Vienen tragedias, vienen. Y quedás descolocado y parado en falso, sí, pero no entiendo quedás. Pero no dudes del corazón de Dios. Nunca dudes que Dios es bueno. Nunca dudes. Había un niño que estaba en la playa, cuenta una historia, iba con un tarrito y echaba agua en un pozo que había hecho. Y alguien se le acercó y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y el niño dijo, estoy poniendo el océano en el tarrito. Voy y estoy intentando poner el océano en el tarrito. Cuando nosotros queremos entender todas las cosas, somos como ese niño. No entendemos, nosotros vemos las cosas de acá a la cortita, no sabemos las repercusiones de las cosas que pasan de acá a 20, 30, 40 años. No entendemos nada. Pero lo que sí tenemos que entender es que Dios nos ama, que nos quiere y que nos va a cuidar a nosotros y a nuestra familia. No tengamos miedo, sí respeto y reverencia por la presencia de Dios. El salmista dijo, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Hay varios salmos, como el salmo de Asaf, que veía la prosperidad de la gente que se portaba mal, que hacía cosas malas y no entendía, hasta que entré en la presencia de Dios y ahí se fueron mis dudas. Cuando quedes queriendo mirar a Dios con enojo, con desconfianza, andá y tírate de rodillas. Yo no tengo muchas malas historias que le he contado de las cosas que he hecho malas, pero esa vez que no entré en el hospital evangélico, hice las cosas bien. Primero salí, estaba afuera cuando iba a hablar con la supervisora, pensando que iba a quedar. Eso era lo más triste, cuando tenés la expectativa que queda. Y estaba copiando afuera del hospital evangélico la visión y la misión del hospital evangélico. Queremos que la gente que sepa que Dios vino a servir. Y yo lo estaba escribiendo con mi celular. Me acuerdo, era un Sony Ericsson de aquellos que no tenían ni cámara, viejito, hacía ñare. Y entra y me dice todo eso que no quedé. Y me fui muy triste. Y llegué a la esquina, donde había un McDonald's. Me comí una hamburguesa, un combo. Me dice, ¿lo quiere agrandar? Sí, agrandalo todo lo que pueda. Y llegué a casa, al apartamento donde vivía con mi hermana, que estaba solo. Fui al cuarto, cerré la puerta y me arrodillé y lloré y le canté. ¿Por qué, Señor? Después entré a trabajar en servicio de acompañante y me hizo mucho bien, porque valoraba lo que hacían incluso de enfermería. Yo estaba estudiando para NERS y empecé a valorar, mirá el trabajo, mirá si yo pudiera dar una pastillita, decía yo cuando estaba en servicio de acompañante. Y empecé luego a trabajar de honorario en el hospital militar, 4 meses, la emergencia, y metiendo y llevando paciente para arriba y para abajo y tomógrafo y todo, con la mayor ganas posible. Y después tengo la posibilidad de elegir si entro en cirugía cardíaca de Casa de Galicia o me quedo en el militar que me querían ahí donde había estado de honorario. Termino siendo
NERS allá en Casa Galicia, en cirugía cardíaca. Increíblemente, con los años, antes de venirme acá a San José, mando currículum de vuelta para el evangélico porque me dice una compañera, pero andá que está bueno para trabajar en el CTI allá. Y ni siquiera me ponen de NER de sala, me mandan derechito al CTI, porque Dios me había preparado y había hecho la especialidad en CTI y todo. Entonces, cuando vuelvo al evangélico, vuelvo al CTI, Dios me lleva a trabajar directo al CTI. Como que se cerró el ciclo por lo menos y ahí me vengo para San José después, habiendo llegado a trabajar en el hospital evangélico. A veces no entendemos todo lo que pasa, pero lo que sí, si en práctica te queda esto que tenés que adorar al Señor, yo le voy a cantar. Pongo la ¿no? ¿Sale? Está loco. Espectacular. Yo quiero cantarles una canción que tal vez si quieren ponerse de pie para que se les acomode y se les salgan las marcas de la silla. Mire, cuando nosotros con mi esposa nos han pasado y nos pasan a veces situaciones difíciles, esta es una canción de un grupo que yo le hice la traducción en inglés de Casting Crown, se llama el grupo. Y esta es una canción que yo canto mucho cuando pasan situaciones difíciles. Te alabaré en la tormenta. Te alabaré en la tormenta y levantaré mis manos, porque tú eres quien eres, no importa cómo esté. Y cada lágrima que he llorado, tú la sostienes con tus manos. Nunca me has dejado, aunque esté mi corazón destrozado. Te alabaré en la tormenta. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y que hagas un pacto con Dios y que le digas: te alabaré en la tormenta, Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase, Señor. Te alabaré en la tormenta y levantaré mis manos, porque tú eres quien eres, no importa cómo esté. Y cada lágrima que he llorado, tú la sostienes con tus manos. Nunca me has dejado, aunque esté mi corazón destrozado. Te alabaré en la tormenta. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Decile: te alabaré en la tormenta. Te alabaré en la tormenta y levantaré mis manos, porque tú eres quien eres, no importa cómo esté. Y cada lágrima que he llorado, tú la sostienes con tus manos. Nunca me has dejado, aunque esté mi corazón destrozado. Te alabaré en la tormenta. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por ese amor tan grande, Señor. Perdónanos porque a veces, cuando vienen situaciones difíciles, inmediatamente te miramos a ti con desconfianza. Perdónanos, decile si tenés que decirle: perdóname, Padre. Abrázanos con ese amor, ese perfecto amor que echa fuera todo temor. Que podamos verte como ese Padre amoroso que realmente eres, que nos protege como sus hijos, que nos defiende. Que todo temor al futuro se vaya
en el nombre de Jesús y podamos cantar que ya no somos esclavos del temor, porque somos hijos de un Padre amoroso. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Decilo, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Hay muchas cosas que no entiendo, hay muchas cosas que no sé, pero yo sé que soy hijo de Dios, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Una vez más, decido, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y cada vez que nos vengan dudas del amor de Dios, miremos a la cruz, miremos a Jesús, que pagó el precio más alto por amor, por nuestro pecado. Gracias, Jesús.